Para provocarme, la amante de mi esposo anunció su embarazo en mi cumpleaños. Mi venganza fue... Nunca imaginé que el peor día de mi vida comenzaría con 200 rosas blancas y terminaría con mi dignidad hecha pedazos frente a toda la alta sociedad de Guadalajara. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 42 años, y esta es la historia de cómo una sola noche lo cambió todo. Pero no de la manera que esperarías. Era 23 de marzo, mi cumpleaños. Ricardo, mi esposo de 18 años, había insistido en organizar una fiesta espectacular en nuestra residencia de Zapopan. Debí sospechar algo cuando mostró tanto entusiasmo. Ricardo nunca había sido de celebraciones extravagantes, pero yo, ingenua, pensé que finalmente estaba saliendo de esa etapa fría que había atravesado nuestro matrimonio durante los últimos 2 años. La casa estaba impecable. Había contratado al mejor servicio de banquetes de Guadalajara. Un cuarteto de cuerdas tocaba en el jardín, y más de 150 invitados llenaban cada rincón de nuestra propiedad. Empresarios, socios de Ricardo, mis amigas del club, mi hermana Patricia con su familia, mis padres que habían venido desde Ciudad de México. Todos estaban ahí. Yo llevaba un vestido azul marino de Óscar de la Renta que había comprado especialmente para la ocasión. Me había arreglado el cabello en el salón más exclusivo de la ciudad. Quería verme perfecta. Quería que Ricardo me mirara como antes, cuando recién nos casamos, cuando yo tenía 24 años y él 28, cuando éramos invencibles. La velada transcurría maravillosamente. Brindis, risas, abrazos. Mi mejor amiga Mariana me había regalado un collar de perlas hermoso. Mi padre había dado un discurso emotivo sobre lo orgulloso que estaba de la mujer en la que me había convertido. Yo era la directora financiera de Mendoza Construcciones, la empresa familiar que mi abuelo había fundado hace 50 años. Había trabajado duro para llegar ahí, sacrificando noches y fines de semana. Ricardo estaba extrañamente atento esa noche. Me traía copas de champaña, me tomaba de la mano, sonreía para las fotografías. Ahora entiendo por qué. Necesitaba que todos vieran al esposo perfecto antes de que cayera la bomba. Eran casi las 11 de la noche cuando llegó el momento del pastel. Un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar y velas doradas. Todos se reunieron alrededor mientras el cuarteto comenzaba a tocar las mañanitas. Yo sonreía, rodeada de las personas que amaba, sin saber que en exactamente 3 minutos y 40 segundos, mi vida tal como la conocía dejaría de existir. Estaba a punto de soplar las velas cuando escuché un alboroto en la entrada. Voces elevadas, mi ama de llaves Lupita tratando de detener a alguien. Luego, el sonido de tacones altos sobre el mármol del vestíbulo, acercándose cada vez más rápido. Y entonces la vi, Valeria Núñez, 26 años, cabello negro largo y lacio, maquillaje perfecto. Vestido rojo ajustado que resaltaba cada curva de su cuerpo. La secretaria ejecutiva de Ricardo. La había conocido en varias cenas de empresa. Siempre me había parecido demasiado familiar con mi esposo, pero Ricardo me había tranquilizado diciéndome que era muy profesional, que era la mejor asistente que había tenido. Entró a la terraza donde estábamos todos como si fuera la dueña del lugar. El cuarteto dejó de tocar. Las conversaciones se apagaron como velas bajo el viento. 150 pares de ojos se fijaron en ella, luego en mí, luego en Ricardo. Vi cómo mi esposo palidecía. Su copa de whisky casi se le cae de las manos. Valeria caminó directamente hacia nosotros con una sonrisa que ahora reconozco como pura maldad calculada. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Podía oler su perfume caro, probablemente comprado con el dinero de Ricardo. «Lamento interrumpir tu fiesta, Sofía», dijo con una voz dulce que no coincidía para nada con el veneno en sus ojos. «Pero creo que mereces saber la verdad en un día tan especial». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentí la mano de Mariana apretando mi brazo. Vi a mi padre dar un paso adelante, confundido. «¿Qué está haciendo aquí?», logré decir, aunque mi voz sonó débil incluso para mí. Valeria se llevó una mano al vientre en un gesto tan obvio que varias mujeres ahogaron exclamaciones.
Vine a decirte que estoy embarazada, de 3 meses, y el padre es Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Literalmente podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles en el jardín. Alguien dejó caer una copa que se hizo añicos contra el piso. Me giré hacia Ricardo. Necesitaba que lo negara. Necesitaba que me dijera que era una mentira, una broma de mal gusto, una mujer trastornada inventando historias. Pero lo que vi en su rostro me confirmó la verdad antes de que él abriera la boca. Culpa, pánico y algo peor, resignación. Sofía, comenzó a decir. ¿Es verdad? Mi voz sonó extrañamente calmada, como si estuviera preguntando sobre el clima. Él no respondió de inmediato. Miró a todos los invitados, a mis padres horrorizados, a su propio socio comercial que negaba con la cabeza, a mi hermana Patricia que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Podemos hablar de esto en privado», dijo finalmente. Esa fue toda la confirmación que necesité. Valeria soltó una risita, como si todo fuera un juego divertido. No hay nada que hablar en privado. Yo amo a Ricardo y él me ama a mí. Llevamos 2 años juntos. 2 años, Sofía. Mientras tú estabas ocupada con tus reuniones de empresa y tus hojas de cálculo, él estaba conmigo. Y ahora vamos a tener un bebé, una familia de verdad. 2 años. Cada palabra era una puñalada. 2 años de mentiras. 2 años de noches que llegaba tarde por trabajo. 2 años de viajes de negocios que probablemente eran escapadas románticas. 2 años de yo preguntándome qué estaba haciendo mal en nuestro matrimonio mientras él construía otra vida con otra mujer. Fuera de mi casa, dije. Mi voz seguía calmada, pero había acero en ella. Fuera, ahora. Esta también es mi casa, intervino Ricardo, recuperando algo de compostura. El muy cínico. Después de lo que acababa de pasar, todavía se atrevía a reclamar derechos. No, Ricardo, esta es mi casa, está a mi nombre, como todo lo demás que realmente importa. Le sostuve la mirada. Tú también, fuera. Valeria cruzó los brazos sobre su vientre, triunfante. Parece que finalmente estás entendiendo la situación. Ricardo va a dejar todo esto. Ya no te necesita. Me tiene a mí. Y pronto tendrá un hijo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, eso vendría después. Fue algo más profundo. Fue la última parte de mí que creía en finales felices y en el amor eterno. Pero también despertó algo más, algo frío y calculador que no sabía que poseía. Miré a Valeria directamente a los ojos. Felicidades por tu embarazo. Espero que disfrutes criar a tu hijo sola y sin dinero. Porque cuando termine contigo y con él, no les va a quedar absolutamente nada. Vi un destello de incertidumbre cruzar su rostro. Bien. Me giré hacia todos mis invitados, que nos observaban como si estuvieran viendo una obra de teatro. La fiesta ha terminado. Agradezco a todos por venir. Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto. Mi voz se quebró en la última palabra. No pude evitarlo. Mariana me abrazó mientras mi madre corría hacia mí sollozando. Mi padre se acercó a Ricardo con una mirada que prometía violencia física si se atrevía a decir una palabra más. Los invitados comenzaron a retirarse rápidamente, murmurando entre ellos, algunos lanzando miradas de lástima, otros de morbo. Sabía que para mañana toda Guadalajara estaría hablando de esto. Sofía Mendoza, la empresaria exitosa, humillada públicamente por su esposo y su amante embarazada en su propia fiesta de cumpleaños. Ricardo intentó acercarse a mí. «Sofía, déjame explicar». «No te acerques», le advirtió mi padre, interponiéndose entre nosotros. «Ya hiciste suficiente daño por esta noche». Valeria seguía ahí parada, disfrutando cada segundo de mi dolor. «Te lo advertí, Sofía. Debiste haberlo visto venir. Una mujer como tú, siempre trabajando, siempre cansada, siempre ocupada. ¿Qué esperabas? Un hombre necesita atención. Yo le di lo que tú no podías darle». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa, porque había una pequeña parte de mí que se preguntaba si tenía razón.
Si había estado tan enfocada en mi carrera que había descuidado mi matrimonio. Si esto era culpa mía. Pero luego recordé todas las noches que había preparado cenas especiales y él no llegó. Todos los fines de semana que había planeado escapadas románticas y él las canceló por reuniones urgentes. Todas las veces que había intentado reavivar la chispa y él me había rechazado con excusas de cansancio o estrés. No, esto no era mi culpa. Esto era decisión de él, y el precio que ambos pagarían sería muy alto. La casa finalmente quedó vacía excepto por mi familia, Mariana, y el personal que limpiaba los restos de lo que debió ser una celebración. Ricardo se había ido con Valeria, probablemente a algún hotel. Bien. Le daba tiempo para disfrutar sus últimas noches de tranquilidad. Me senté en mi habitación, todavía con el vestido azul puesto, mirando mi reflejo en el espejo. Tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos de llorar. Me veía destrozada, derrotada. Pero las apariencias engañan, porque mientras todos pensaban que Sofía Mendoza estaba destruida, yo estaba planeando, calculando, recordando cada detalle de nuestras finanzas, cada documento que había firmado, cada activo que estaba a mi nombre. Ricardo había cometido el error más grande de su vida. No al engañarme, aunque eso ya era imperdonable. Su error fue subestimar a la mujer con la que se había casado. Había olvidado que yo era quien realmente manejaba el dinero, quien entendía cada contrato, quien tenía las conexiones correctas. Y Valeria, pobre niña tonta, había mostrado todas sus cartas demasiado pronto. Había revelado su estrategia cuando pensó que ya había ganado. Me quité el vestido azul y lo arrojé al cesto de basura. Nunca más lo usaría. Era parte de la vieja Sofía, la ingenua que creía en los cuentos de hadas. La nueva Sofía era diferente. La nueva Sofía entendía que a veces el amor no es suficiente, que a veces las personas te traicionan de las formas más crueles, y que cuando eso sucede, tienes dos opciones: quedarte en el piso llorando o levantarte y pelear. Yo elegí pelear. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Respondió al tercer timbre, su voz somnolienta. Sofía, son casi las 2 de la mañana. Necesito verte mañana a primera hora, Diego. Y necesito que traigas todos los documentos del matrimonio, los contratos de la empresa y los nombres de los mejores detectives privados de México. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? Ricardo me engañó. Su amante está embarazada y yo voy a destruirlos a ambos legalmente. Podía escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió. Estaré en tu oficina a las 8 en punto. Colgué y miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. En algún lugar ahí afuera, Ricardo y Valeria probablemente estaban celebrando, pensando que habían ganado. No tenían idea de lo que se les venía encima. Mi venganza apenas comenzaba. Los días siguientes a esa noche fueron los más difíciles de mi vida. No por la tristeza, aunque sí lloré, más de lo que me gustaría admitir. Fueron difíciles porque tuve que actuar como si estuviera completamente rota, mientras, por dentro, mi mente trabajaba como máquina, calculando cada movimiento. Ricardo intentó regresar a la casa 2 días después. Llegó a las 7 de la mañana con esa cara de arrepentimiento que probablemente había estado ensayando frente al espejo. Yo estaba en la cocina tomando café cuando escuché su llave en la puerta. Había olvidado que todavía la tenía. Sofía, necesitamos hablar, dijo al verme. Me veía terrible. A propósito. No me había peinado, llevaba puesta una bata vieja, tenía ojeras pronunciadas. Necesitaba que pensara que estaba destruida, vulnerable, fácil de manipular. No hay nada que hablar, Ricardo. Se sentó en el banco de la cocina como si todavía tuviera derecho a estar ahí. Fue un error. Valeria. Ella se aprovechó de un momento de debilidad. Estaba confundido. Nuestro matrimonio estaba pasando por un mal momento y... ¿Un mal momento? Lo interrumpí, dejando que mi voz temblara. ¿2 años son un mal momento? ¿Embarazar a otra mujer es un mal momento? El bebé... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No estoy seguro de que sea mío. Valeria ha estado muy insistente, pero yo le pedí una prueba de paternidad. Mentiroso.
Ya había hablado con Diego, mi abogado. Ya había contratado a un detective privado. Ya sabía que Ricardo había estado pagando el apartamento de Valeria en Puerta de Hierro, uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara. Ya sabía que habían viajado juntos a Cancún, a Puerto Vallarta, a San Miguel de Allende, siempre cuando yo pensaba que él estaba en viajes de negocios. Pero no le mostré nada de eso. En cambio, dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo te amaba. Te lo di todo. ¿Y todavía podemos arreglar esto? Se acercó, intentando tomar mi mano. Lo dejé. Necesitaba que pensara que estaba considerando perdonarlo. Podemos ir a terapia de pareja. Puedo romper con Valeria. Podemos empezar de nuevo. Era tan patético que casi sentí lástima por él. Casi. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, apartando mi mano. No puedo tomar una decisión así de la nada. Me destrozaste, Ricardo. Vi el alivio en sus ojos. Pensó que había ganado. Pensó que la tonta de su esposa iba a perdonarlo como siempre, como cuando olvidó nuestro aniversario número 10, o cuando llegó borracho a la graduación de mi sobrina, o cuando gastó 50,000 pesos en un reloj sin consultarme. Toma todo el tiempo que necesites, dijo, y tuvo el descaro de besarme en la frente. Te amo, Sofía. Nunca debí olvidarlo. Cuando se fue, me lavé la frente donde sus labios me habían tocado. Luego llamé a Diego. ¿Cómo va la investigación? Mejor de lo que esperaba, respondió Diego, y podía escuchar papeles moviéndose del otro lado. Rodrigo Salazar es el mejor detective privado de México. Ya tiene información muy interesante sobre los movimientos financieros de Ricardo. ¿Qué encontró? Transferencias. Muchas transferencias. A la cuenta de Valeria Núñez, obviamente, pero también a otras cuentas que todavía estamos rastreando. Sofía, creo que Ricardo ha estado desviando dinero de Mendoza Construcciones. Sentí que la sangre se me helaba. Mi empresa, la empresa de mi familia. ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos con exactitud, pero hablamos de millones de pesos. Necesitamos más tiempo para tener las cifras exactas y las pruebas contundentes. Tienen una semana, dije. Quiero cada recibo, cada transferencia, cada correo electrónico comprometedor. Y quiero saber exactamente qué ha estado haciendo con ese dinero. Entendido. ¿Y sobre el divorcio? Todavía no. Primero necesito toda la información. Quiero golpearlo cuando no lo espere, con todo. Esa tarde tuve una reunión con mi contador, Javier Morales, un hombre de 60 años que había trabajado con mi padre durante décadas. Le expliqué la situación y vi cómo su rostro se ponía rojo de indignación. Ese desgraciado, masculló. Perdón por el lenguaje, Sofía, pero tu padre confió en él. Le dimos un puesto directivo en la empresa cuando se casó contigo. Lo sé, Javier, y ahora necesito que me ayudes a proteger lo que es nuestro. Pasamos 3 horas revisando cada cuenta, cada activo, cada inversión. La verdad era abrumadora y liberadora al mismo tiempo. Mendoza Construcciones estaba completamente a nombre de la familia Mendoza. Yo tenía el 51% de las acciones. Mi padre tenía el 30%. Mi hermana Patricia tenía el 10%. Y Ricardo, el gran Ricardo, que se creía dueño de todo, solo tenía el 9%. El resto estaba distribuido entre otros accionistas menores. La casa también está a tu nombre, confirmó Javier. Tu padre insistió en eso cuando se casaron. Dijo que era protección por si algo salía mal. Mi padre siempre fue un hombre sabio, murmuré. Los autos están a nombre de ambos, excepto el Mercedes negro. Ese es tuyo. Las cuentas bancarias personales están separadas. La cuenta de ahorros conjunta tiene 2 millones de pesos, pero necesitaría su firma para sacar más de 100,000. No me interesa esa cuenta, me interesa lo que robó. Ahí es donde se pone complicado. Javier ajustó sus lentes. Si logras probar que desvió fondos de la empresa, no solo podrías quitarle todo en el divorcio, también podrías demandarlo penalmente. Estaríamos hablando de fraude, malversación de fondos. Cárcel, completé la frase. Javier asintió lentamente. Potencialmente, sí. La idea me produjo una satisfacción oscura que nunca había sentido antes. No era solo sobre el dinero, era sobre justicia, sobre hacerle pagar por cada mentira, cada traición,
cada vez que me había hecho sentir que yo era el problema. Esa noche, Mariana vino a visitarme. Trajo vino tinto y una caja de chocolates belgas. Nos sentamos en la terraza, donde una semana antes mi vida se había desmoronado. «¿Cómo estás realmente?», preguntó, sirviéndome una copa generosa. Enojada, muy enojada. «Bien, la ira es mejor que la tristeza. La ira te da energía para actuar». Mariana era psicóloga y siempre sabía exactamente qué decir. «¿Ya hablaste con un abogado?». «Con el mejor, Diego Santana». Mariana silbó. «No juegas. Diego es un tiburón». «Necesito un tiburón. Ricardo está intentando volver. Vino esta mañana con su cara de perrito arrepentido». «¿Y qué le dijiste?». «Que necesitaba tiempo para pensar». Tomé un sorbo largo de vino. «Necesito que piense que hay una posibilidad de reconciliación. Mientras tanto, estoy reuniendo toda la evidencia para destruirlo». Mariana me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Ten cuidado, Sophie. La venganza puede consumirte». «Esto no es venganza, es justicia. Hay una diferencia». «¿La hay?». La pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza después de que se fue. ¿Era justicia o venganza? ¿Importaba realmente? Ricardo había destruido 18 años de matrimonio. Había robado de mi empresa familiar. Había humillado públicamente a mi familia. ¿No merecía pagar por eso? Al día siguiente, tuve mi primera reunión con Rodrigo Salazar, el detective privado. Era un hombre de 45 años, ex policía, con una reputación impecable. Llegó a mi oficina con 3 carpetas gruesas. «Señora Mendoza, lo que tengo aquí es suficiente para arruinar a su esposo», dijo sin preámbulos. Abrió la primera carpeta. Fotografías. Ricardo y Valeria en restaurantes elegantes, en la playa, entrando y saliendo del apartamento de Puerta de Hierro, besándose en el estacionamiento de un hotel. Una foto particularmente dolorosa de ellos comprando ropa de bebé en Liverpool. «Esto es solo lo emocional», continuó Rodrigo. «Aquí está lo interesante». Abrió la segunda carpeta. Transferencias bancarias. Su esposo ha estado moviendo dinero de las cuentas de Mendoza, Construcciones, a cuentas fantasma. Luego transfiere de esas cuentas a la cuenta personal de la señorita Núñez. ¿Cuánto en total? Hasta ahora hemos rastreado 5 millones de pesos. Pero sospecho que hay más. Algunos movimientos se hicieron a través de criptomonedas y todavía estamos siguiendo el rastro. 5 millones de pesos. Respiré profundo. ¿Y la tercera carpeta? Rodrigo dudó. Esta es delicada. Valeria Núñez no es quien dice ser. ¿Qué quieres decir? Su verdadero nombre es Valeria Ramírez Núñez. Tiene antecedentes penales en Monterrey, fraude. Intentó hacer lo mismo con otro hombre casado hace 4 años. Lo chantajeó diciendo que estaba embarazada. Resultó que no lo estaba. Él le pagó para que se fuera. Me quedé sin palabras. ¿Estás diciendo que el embarazo podría ser mentira? No lo sé con seguridad, pero tiene un patrón. Busca hombres casados con dinero, se embaraza o dice que se embaraza y luego extrae todo lo que puede antes de desaparecer. Necesito pruebas de que el embarazo es real o no. Estoy en eso. Tengo un contacto en el hospital donde supuestamente se atiende. Dame unos días más. Después de que Rodrigo se fue, me senté en mi oficina mirando las fotografías. Una de ellas me llamó especialmente la atención. Ricardo y Valeria en el balcón del apartamento. Él con la mano en el vientre de ella, ambos sonriendo. Se veían felices. Más feliz de lo que él había estado conmigo en años. Eso dolió más que todo lo demás. No era solo que me hubiera engañado. Era que había encontrado con ella algo que ya no tenía conmigo, o nunca lo había tenido. Mi teléfono sonó. Era mi madre. «Hija, tu padre y yo estamos muy preocupados. ¿Has pensado en lo que vas a hacer?» «Sí, mamá. Voy a divorciarme». Escuché un suspiro de alivio del otro lado. «Bien, ese hombre no merece ni un segundo más de tu tiempo. Pero Sofía, tu padre está pensando en quitarle a Ricardo su posición en la empresa. Dile que espere, todavía no. Necesito que Ricardo piense que todo está normal en ese aspecto. Si lo corren ahora, se pondrá en guardia». «No entiendo. Confía en mí, mamá. Tengo un plan».
La semana siguiente fue un ejercicio de actuación digno de un Oscar. Permití que Ricardo volviera a la casa, pero a la habitación de huéspedes. Le preparaba el desayuno. Le preguntaba sobre su día. Incluso acepté ir a una cena para hablar sobre nuestro futuro. Él estaba eufórico, pensando que me había convencido de perdonarlo. Lo que no sabía era que cada conversación estaba siendo grabada. Cada promesa que me hacía sobre dejar a Valeria, cada mentira sobre el dinero, cada vez que negaba haber robado de la empresa. «Te juro que solo fueron unos préstamos temporales», me dijo una noche, después de que yo casualmente mencionara que había notado algunas irregularidades en las cuentas. Iba a devolver cada peso. Valeria estaba teniendo problemas financieros y... «¿Le diste dinero de la empresa a tu amante?» Dejé que mi voz sonara herida, traicionada. Era un préstamo. Ella me iba a pagar. ¿Con qué dinero, Ricardo? Es tu secretaria. ¿De dónde iba a sacar millones de pesos para pagarte? Lo vi palidecer al darse cuenta de que había admitido más de lo que quería. No fueron millones. ¿Cuánto entonces? No lo sé exactamente. Tal vez 500,000 pesos. Tal vez un poco más. Mentiroso. Pero ahora lo tenía grabado admitiendo que había desviado fondos de la empresa. «Tengo que irme», se levantó abruptamente. «Reunión temprano mañana». «¿Con Valeria?» Se detuvo en la puerta. «Ya te dije que terminé con ella». «¿De verdad?» «Sí, se lo dejé muy claro. Lo nuestro fue un error. Tú eres mi esposa, mi familia». Cuando se fue, llamé a Rodrigo. «¿Está con ella?» «Acaba de llegar al apartamento de Puerta de Hierro. Están abrazados en el balcón». Sonreí. Perfecto. Más munición para el juicio de divorcio. Los días pasaban y mi red se cerraba más y más. Tenía fotografías, grabaciones, registros bancarios, testimonios de empleados que habían visto a Ricardo y Valeria juntos. Javier había terminado su auditoría interna y confirmó que faltaban exactamente 5,300,000 pesos de las cuentas de la empresa. Y entonces Rodrigo me llamó con la noticia que cambiaría todo. «Sofía, tengo información sobre el embarazo de Valeria». «¿Y?» «Es real. Está embarazada de 3 meses, tal como dijo. Pero aquí está lo interesante. Tiene citas programadas con 3 hombres diferentes. Uno de ellos es Ricardo. Los otros 2 son empresarios casados de Monterrey. Está haciendo pruebas de paternidad con los 3. ¡Dios mío! Hay más». Encontré mensajes de texto entre Valeria y una amiga donde discuten cuál de los 3 hombres sería el mejor padre, económicamente hablando. «Ricardo es el favorito porque tiene acceso al dinero de tu familia». La frialdad de todo me dejó sin aliento. No era amor. Nunca había sido amor. Era un plan calculado para robar, manipular y destruir. Necesito esos mensajes. Ya los tengo. Todo documentado legalmente. Está listo para presentarse en corte. Esa noche, miré todo el material que había reunido en 2 semanas. Era abrumador. Era perfecto. Era suficiente para no solo divorciarme de Ricardo con todo a mi favor, sino para demandarlo penalmente, para demostrar que Valeria era una estafadora, para proteger a mi familia y nuestra empresa. La vieja Sofía habría llorado. La vieja Sofía habría sentido pena, tal vez hasta culpa por planear la destrucción tan meticulosa de su esposo. Pero la nueva Sofía, la que nació de las cenizas de su humillación pública, solo sentía determinación fría como el acero. Tomé mi teléfono y llamé a Diego. «Es hora, prepara todo. Quiero que los papeles de divorcio estén listos para el lunes. Y quiero una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Mendoza Construcciones para el martes. ¿Estás segura?» Miré por la ventana. En algún lugar de esta ciudad, Ricardo y Valeria probablemente estaban planeando su futuro juntos, contando el dinero que habían robado, riendo de la esposa tonta que había sido tan fácil de engañar. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. El juego había terminado. Era hora de cobrar. El lunes llegó con un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Me levanté a las 6 de la mañana. Me puse mi traje sastre negro de Armani y me arreglé con el mismo cuidado que si fuera a una batalla, porque eso era exactamente lo que era. Ricardo ya se había ido cuando bajé a desayunar.
probablemente a encontrarse con Valeria antes de ir a la oficina, como lo hacía cada mañana según los reportes de Rodrigo. Me serví un café negro y revisé una última vez todos los documentos que Diego entregaría hoy. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana Patricia. «Hoy es el día, ¿verdad? Papá y yo estaremos en la oficina a las 9. Te amamos». Respondí con un simple corazón. No podía escribir más sin que las emociones me traicionaran. A las 8 en punto estaba en mi oficina en el piso 15 del edificio Mendoza, en el Centro Financiero de Guadalajara. Diego llegó 5 minutos después con su maletín de cuero y esa expresión seria que adoptaba cuando iba a devorar a alguien legalmente. «Buenos días, Sofía. ¿Lista para cambiar tu vida?» «Más que lista». Extendió sobre mi escritorio un juego completo de documentos de divorcio. Demanda por divorcio contencioso basado en adulterio, con solicitud de división de bienes favorable a ti, considerando la culpabilidad demostrada del cónyuge. Aquí están todas las evidencias adjuntas: fotografías, registros bancarios, grabaciones de audio donde admite el desvío de fondos, testimonios de testigos. Pasé las páginas lentamente. Era todo tan oficial, tan final. 18 años reducidos a documentos legales y sellos notariales. La demanda incluye compensación económica por daño moral, continuó Diego. Estamos pidiendo 50 millones de pesos. Casi me atraganto con mi café. ¿50 millones? Es una cifra alta, lo sé. Pero considerando la humillación pública, el fraude a la empresa familiar, el engaño prolongado y la afectación a tu reputación profesional, es justificable. El juez probablemente otorgue menos, pero empezamos alto para negociar desde una posición de fuerza. ¿Y la demanda penal contra él? Esa viene por separado. La presentaremos el miércoles después de la reunión de junta directiva. Fraude, peculado, malversación de fondos corporativos. Si todo sale como planeamos, Ricardo enfrentará entre 5 y 10 años de prisión. Las palabras flotaron en el aire. Prisión. Mi esposo, el padre que nunca tuvimos, el hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad, podría terminar en prisión por culpa de su propia avaricia y traición. ¿Algún remordimiento?, preguntó Diego, observándome cuidadosamente. Ninguno. Él cavó su propia tumba. A las 9, Ricardo entró a su oficina sin saber que 2 asistentes del juzgado lo esperaban en la recepción. Yo observaba desde mi oficina a través de las paredes de cristal que separaban nuestros espacios. Lo vi quitarse el saco, encender su computadora, tomar su primer sorbo de café del día. Entonces entraron los asistentes. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock cuando le entregaron los papeles. Leyó la primera página, luego la segunda. Sus manos empezaron a temblar. Levantó la vista y me buscó. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal. La suya llena de pánico y traición. La mía fría como el hielo. Se levantó de un salto y caminó hacia mi oficina. Mi asistente, Carolina, intentó detenerlo, pero yo levanté la mano indicándole que lo dejara pasar. «¿Qué diablos es esto?», gritó, arrojando los papeles sobre mi escritorio. «Es exactamente lo que parece, una demanda de divorcio. Pero dijiste que necesitabas tiempo, dijiste que íbamos a intentarlo». Mentí, tal como tú mentiste durante 2 años. Su rostro se puso rojo. «No puedes pedir 50 millones de pesos. Estás loca. Ningún juez te va a dar eso. Tal vez no 50 millones. Pero me dará algo. Y cuando se entere de que robaste de la empresa familiar para mantener a tu amante embarazada, probablemente me dé hasta más». «No robé nada. Fueron préstamos. Préstamos no autorizados de una corporación son fraude, Ricardo. Consulta con tu abogado». Me recliné en mi silla. «De hecho, vas a necesitar un muy buen abogado, porque la demanda de divorcio es solo el principio». Vi cómo procesaba mis palabras. «¿Qué más planeas hacer?» «Eso lo descubrirás mañana en la junta directiva de emergencia. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Y tú tienes que salir de mi oficina». «Esta también es mi oficina. Trabajo aquí». «No por mucho tiempo». Llamé a seguridad. 2 guardias aparecieron en la puerta.
Escolten al señor Montoya fuera del edificio. A partir de este momento tiene prohibido el acceso hasta nueva orden de la junta directiva. «¡No puedes hacer esto!», gritó mientras los guardias lo tomaban de los brazos. «Acabó de hacerlo». Lo vi alejarse, gritando amenazas, llamándome de todo. Los empleados asomaban sus cabezas de sus cubículos, murmurando. Bien, que todos supieran, que todos vieran quién era realmente Ricardo Montoya. Mi teléfono sonó inmediatamente. Era él. «Esto es guerra, Sofía. Si quieres guerra, la tendrás. Voy a destruirte. Inténtalo. Pero recuerda que yo tengo todos los registros financieros, todas las pruebas y el 51% de las acciones de la empresa. ¿Tú qué tienes? Una amante estafadora y una cuenta bancaria que pronto estará congelada». Colgué antes de que pudiera responder. Patricia entró corriendo a mi oficina. «¿Estás bien?», escuché los gritos desde el pasillo. «Estoy perfecta». «¿Papá ya llegó?». «Está en camino». «Sofía, ¿de verdad vas a llevarlo a juicio penal? ¿Tú no lo harías? Robó 5 millones de pesos de la empresa del abuelo, de nuestra herencia, del legado familiar». Patricia se sentó pesadamente. «Sí, sí lo haría. Es solo que nunca pensé que llegaríamos aquí. Recuerdo cuando se casaron. Estaba tan feliz por ti. Parecían perfectos juntos. Las apariencias engañan». El resto del día fue un torbellino de reuniones. Diego se quedó para ayudarme a preparar la presentación para la junta directiva del día siguiente. Necesitábamos mostrar evidencia clara del fraude sin revelar todo nuestro arsenal legal. A las 3 de la tarde, Rodrigo llegó con más información. «Valeria está entrando en pánico», dijo, abriendo su laptop. «Mira esto». Me mostró una serie de mensajes de texto entre Valeria y Ricardo de esa misma mañana. «¿Ya te divorciaste?», escribía ella. «Me está demandando. Pide 50 millones. ¿Qué? ¿Y mi dinero? ¿Y el apartamento? Valeria, el apartamento está a mi nombre. Si me demandan, lo van a congelar todo. Me prometiste que cuidarías de mí y del bebé. Me lo prometiste. Necesito pensar. Dame tiempo». «No tengo tiempo. Estoy embarazada de tu hijo. Si no me ayudas, voy a tener que buscar otras opciones». «¿Qué opciones?». «Tal vez uno de los otros candidatos sea mejor opción que tú». Levanté la vista hacia Rodrigo. «¿Le está diciendo que hay otros posibles padres?». «Exacto. Y Ricardo acaba de descubrir que tal vez el bebé ni siquiera es suyo. Mira su respuesta». «¿Otros candidatos? ¿De qué hablas?». «Olvídalo. Solo consigue el dinero o esto se va a poner feo para ti». «¿Me estás amenazando?». «Estoy siendo realista. Tengo información sobre tus movimientos de dinero, sobre las cuentas fantasma. Si no me das lo que merezco, tu esposa va a ser la menor de tus preocupaciones». «Dios mío», susurré. «Lo está chantajeando. Y él está aterrado. Mira lo que sigue». Los mensajes continuaban con Ricardo, rogándole que no hiciera nada precipitado, prometiéndole que encontraría el dinero, que la protegería. Era patético y satisfactorio al mismo tiempo. «¿Puedo usar estos mensajes en la corte?», pregunté. «Absolutamente. Demuestran que Valeria es una estafadora profesional y que Ricardo es cómplice de fraude. Es oro puro para tu caso». Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi oficina hasta pasada la medianoche, revisando cada detalle de la presentación del día siguiente. Javier había preparado gráficas mostrando el flujo de dinero que faltaba. Diego había organizado cronológicamente todas las transacciones sospechosas. Rodrigo había compilado un dossier completo sobre Valeria Ramírez Núñez, incluyendo su verdadera identidad y sus antecedentes criminales. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza revelaba una imagen más oscura de traición y codicia. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «Sé que piensas que vas a ganar, pero te equivocas. Ricardo me lo contó todo. Voy a destruir tu reputación antes de que puedas destruir la nuestra. Valeria». «Por supuesto», respondí calmadamente. «Adelante, inténtalo. Pero te advierto que tengo evidencia de tus 3 víctimas anteriores, tus antecedentes penales en Monterrey y los mensajes donde admites estar chantajeando a Ricardo. ¿De verdad quieres jugar este juego?
La respuesta llegó 5 minutos después. Zorra. Sonreí. Estaba desesperada. Bien, el martes amaneció soleado, irónico considerando lo que estaba por suceder. La reunión de junta directiva estaba programada para las 10 de la mañana en el salón de conferencias del piso 16. Llegué temprano y verifiqué todo. La presentación en la pantalla grande, los documentos impresos para cada miembro de la junta, el proyector funcionando perfectamente. Mi padre llegó a las 9:30. Se veía mayor de lo que recordaba, como si los eventos de las últimas semanas le hubieran robado años de vida. Hija, ¿estás segura de esto? Completamente. Va a destruir su vida. Él destruyó la suya primero cuando decidió robar de esta empresa. Asintió lentamente. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Proteges el legado familiar. A las 10 en punto, todos los miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. 10 personas en total. Mi padre, mi tío Ernesto, Patricia, 3 inversores externos, 2 gerentes senior, Javier como contador oficial y yo. Ricardo no estaba. Había sido notificado de la reunión, pero se le había informado que su presencia era opcional dado el tema a discutir. Buenos días a todos, comencé poniéndome de pie. Gracias por venir con tan poca anticipación. El tema que vamos a tratar hoy es de extrema urgencia y afecta directamente la integridad financiera de Mendoza Construcciones. Vi cómo todos se enderezaban en sus asientos, prestando atención completa. En las últimas 2 semanas hemos descubierto irregularidades financieras significativas. Específicamente, el desvío sistemático de fondos corporativos a cuentas personales no autorizadas. Javier proyectó la primera diapositiva. Mostraba un gráfico de barras con las transferencias mes a mes durante los últimos 2 años. El total en la parte inferior. 5.300.000 pesos. El silencio en la sala era absoluto. Estas transferencias fueron realizadas por Ricardo Montoya utilizando su acceso como director de operaciones. Los fondos fueron transferidos a cuentas fantasma y posteriormente a la cuenta personal de la señorita Valeria Núñez. Proyecté fotografías de Ricardo y Valeria juntos. En restaurantes, en viajes, en el apartamento que él le había comprado. Mi tío Ernesto golpeó la mesa con el puño. ¡Ese desgraciado! ¡Le dimos un puesto de confianza! Hay más, continué, manteniendo mi voz profesional, aunque por dentro estaba temblando. La señorita Núñez tiene antecedentes penales por fraude en Monterrey. Ha realizado esquemas similares con al menos 3 hombres casados diferentes. Actualmente está embarazada y hay evidencia de que está realizando pruebas de paternidad con múltiples candidatos, intentando determinar cuál le proporcionará mayor beneficio económico. Los murmullos llenaron la sala. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? Uno de los inversores externos, el señor Domínguez, levantó la mano. ¿Ya se ha presentado denuncia penal? Se presentará mañana. Tenemos documentación completa y legal de cada transacción fraudulenta. ¿Y el divorcio? Ya en proceso. Los papeles fueron servidos ayer. Mi padre tomó la palabra. Propongo la destitución inmediata de Ricardo Montoya de todos sus cargos en Mendoza Construcciones, la revocación de sus acciones por violación de contrato y conducta dañina a la corporación, y el inicio de procesos legales para recuperar los fondos robados. Secundo la moción, dijo mi tío inmediatamente. ¿Todos a favor? 10 manos se levantaron. Unánime. Moción aprobada. Ricardo Montoya ya no forma parte de Mendoza Construcciones. Sentí algo liberarse en mi pecho. Un peso que había estado cargando sin darme cuenta. La reunión continuó durante 2 horas más, discutiendo los pasos legales a seguir, cómo manejar la situación con los medios, cómo asegurar que esto no afectara la reputación de la empresa. Cuando finalmente terminó y todos se fueron, me quedé sola en la sala de conferencias mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Sofía, tienes que ver esto. Ricardo acaba de sacar todo el efectivo que pudo de sus cuentas personales. Está intentando esconder activos. ¿Cuánto sacó? Aproximadamente 2 millones en efectivo, y acabo de verlo entrando al apartamento de Valeria con 2 maletas grandes.
Está planeando huir. Eso parece. ¿Qué quieres que haga? Pensé rápidamente. Si Ricardo huía, sería más difícil proceder con la demanda penal. Pero si intentaba huir y lo atrapaban, sería evidencia adicional de culpabilidad. Síguelo. Documenta todo. Y si intenta salir de Guadalajara, llama a Diego inmediatamente. Podemos pedir una orden de restricción de viaje. Entendido. Colgué y miré por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Ricardo estaba desesperado, asustado, probablemente planeando su escape con la mujer que lo había usado tanto como él me había usado a mí. Pero esta vez, yo estaba un paso adelante. Esta vez, él era quien estaba atrapado. El miércoles por la mañana, me desperté con la noticia que cambiaría todo. Rodrigo me llamó a las 7, su voz cargada de urgencia. Sofía, necesitas encender las noticias. Canal 4. Encendí la televisión de mi habitación y ahí estaba, la reportera parada frente al edificio Mendoza con su micrófono en mano. Escándalo financiero que sacude a una de las constructoras más prestigiosas de Jalisco. Fuentes cercanas confirman que Ricardo Montoya, directivo de Mendoza Construcciones y esposo de la empresaria Sofía Mendoza, ha sido destituido por malversación de fondos corporativos que ascienden a más de 5 millones de pesos. Cambié de canal. La misma historia. Y en otro canal más. La noticia se había filtrado. Llamé inmediatamente a Diego. ¿Fuiste tú? ¿Yo qué? Los medios. La historia está en todos lados. Hubo una pausa. No fui yo, Sofía. Pero no me sorprende. Una junta directiva de 10 personas. Alguien habló. O tal vez fue el propio Ricardo intentando controlar la narrativa. Esto va a ser un circo mediático. Era inevitable. Mejor que salga ahora que después. Al menos la historia se está contando desde nuestro ángulo. Fraude, infidelidad, malversación. Ricardo es el villano, tú eres la víctima que se defiende. Tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil. Me vestí rápidamente y conduje hasta la oficina. Los reporteros ya estaban ahí, bloqueando la entrada. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas todas al mismo tiempo. Señora Mendoza, ¿es verdad que su esposo la engañó durante 2 años? ¿Cuánto dinero robó exactamente? ¿Va a proceder con cargos criminales? Los guardias de seguridad me abrieron paso. Mantuve la cabeza en alto, sin responder preguntas, con mis lentes de sol oscuros ocultando cualquier emoción. Una vez dentro, Carolina me esperaba con una bandeja de café y una expresión preocupada. Señora Sofía, han estado llamando toda la mañana. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos quieren entrevistas. Ninguna entrevista por ahora. Todas las comunicaciones pasan por nuestro departamento legal. También llamó ella. No necesitaba preguntar quién era ella. ¿Valeria? Carolina asintió. Dijo que era urgente, que necesitaba hablar contigo. Sonaba desesperada. Interesante. Muy interesante. Si vuelve a llamar, pásala. Carolina me miró sorprendida, pero no dijo nada. Pasé la mañana en reuniones de estrategia con Diego y el equipo legal. La demanda penal contra Ricardo sería presentada oficialmente a las 2 de la tarde. Teníamos todo listo, las pruebas, los testigos, la documentación bancaria completa. A las 11, mi teléfono sonó. Número desconocido. Sofía Mendoza. Sofía, soy yo, Valeria. Su voz sonaba diferente. Ya no era esa seguridad arrogante del día de mi cumpleaños. Ahora había miedo en ella. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, en persona, por favor. No tengo nada que hablar contigo. Espera, no cuelgues. Es sobre Ricardo, sobre el dinero, sobre todo. ¿Y por qué habría de creerte? Porque estoy en problemas. Ricardo me está culpando de todo. Dice que yo lo manipulé, que yo lo obligué a robar el dinero. Está planeando testificar contra mí. Ahora sí tenía mi atención completa. ¿Dónde estás? En el Starbucks de Andares, el del segundo piso. Por favor, Sofía, solo dame 30 minutos. Debí decirle que no. Debí colgar y olvidar que esa llamada había sucedido. Pero la curiosidad pudo más. Necesitaba saber qué estaba pasando en el campo enemigo. Estaré ahí en 20 minutos.
y más te vale que esto no sea una pérdida de mi tiempo. Le dije a Rodrigo que me siguiera de cerca, pero que se mantuviera oculto. No iba a arriesgarme a estar sola con Valeria sin respaldo. El Starbucks estaba moderadamente lleno con la multitud del almuerzo. La vi de inmediato sentada en una mesa del fondo, usando lentes de sol enormes y una gorra. Intentando pasar desapercibida, pero logrando exactamente lo opuesto. Me senté frente a ella sin saludar. «Tienes 20 minutos. Habla». Se quitó los lentes y vi que tenía los ojos hinchados de llorar. Su maquillaje perfecto había desaparecido, reemplazado por ojeras profundas. «Gracias por venir. Sé que no tenías por qué. No vine por ti, vine porque mencionaste información sobre Ricardo. Así que deja el drama y ve al punto». Respiró profundo. «Tienes razón sobre mí, sobre todo. Mi nombre real es Valeria Ramírez. Tengo antecedentes, hice esto antes, pero esta vez fue diferente». «¿Diferente cómo? ¿Te enamoraste de verdad?». No pude evitar el sarcasmo en mi voz. «No, fue diferente porque Ricardo es peor de lo que yo pensaba. Mucho peor». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «El dinero que robó, los 5 millones, yo solo vi una fracción de eso. Tal vez medio millón en total. El resto, él lo tiene escondido». «¿Dónde?». «No lo sé exactamente, pero sé que tiene cuentas en Islas Caimán y en Panamá. Ha estado moviendo dinero ahí durante años, mucho antes de conocerme. Sofía, creo que te ha estado robando desde el principio de su matrimonio». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Años? Él tiene otra identidad. Documentos falsos. Propiedades que tú no conoces. En Cancún, en Puerto Vallarta, incluso una en Miami. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque me dejó. Esta mañana empacó todo y se fue. Me dijo que yo era un error, que el bebé probablemente ni siquiera era suyo, que iba a testificar que yo lo chantajeé y lo forcé a robar el dinero. Me dejó sin nada, Sofía. El apartamento está a su nombre. Las tarjetas de crédito están canceladas. Ni siquiera tengo dinero para pagar el hospital cuando nazca el bebé». Lágrimas corrían por sus mejillas. Parte de mí sentía satisfacción viendo su caída, pero otra parte reconocía que ambas habíamos sido víctimas del mismo hombre manipulador. «¿Por qué debería ayudarte?». «No te estoy pidiendo ayuda. Te estoy dando información. Ricardo va a intentar huir del país. Ya tiene todo planeado. El viernes tiene un vuelo a Panamá bajo el nombre de Roberto Maldonado. Desde ahí planeaba desaparecer con todo el dinero». Saqué mi teléfono y escribí rápidamente un mensaje a Diego. «Verificar nombre Roberto Maldonado. Posible identidad falsa de Ricardo. Vuelo internacional el viernes». «¿Tienes pruebas de esto?». Valeria sacó su teléfono. «Tengo capturas de pantalla de conversaciones, fotos de los documentos falsos, información de las cuentas bancarias. No tengo acceso a ellas, pero sé que existen». Me envió todo por mensaje. Fotos de un pasaporte con la cara de Ricardo pero otro nombre. Números de cuenta. Conversaciones donde discutía sus planes de escape. «Esto es...». No tenía palabras. «Es peor de lo que pensabas, ¿verdad?». Yo también me sorprendí. Pensé que era un esposo aburrido con dinero. Resultó ser un criminal profesional. «¿Y el bebé?». Bajó la mirada. «Es de él. Me hice la prueba de paternidad prenatal en secreto. Es su hijo. Pero ahora dice que va a negar la paternidad y pelear cualquier demanda de manutención. Dice que tiene abogados que harán que yo parezca una mentirosa». Había algo casi poético en todo esto. Valeria había jugado con fuego y se había quemado. Pero su caída también me proporcionaba munición para destruir completamente a Ricardo. «¿Qué quieres a cambio de esta información?». «Protección. Tengo miedo de lo que Ricardo pueda hacerme si descubre que te hablé. Y tal vez, cuando todo esto termine, si sobra algo del dinero que recuperes, podrías considerar...». «El bebé es inocente en todo esto». La miré directamente a los ojos. «No te prometo nada. Pero la información que me diste podría ser muy valiosa. Te sugiero que busques un buen abogado y que testifiques contra Ricardo cuando llegue el momento. Tal vez así el juez sea más benevolente contigo». «¿Me vas a demandar también?». «Debería.
Pero francamente, Ricardo te usó tanto como te usó a mí. Solo que tú no tuviste 18 años con él. Tuviste 2. Considera que tienes suerte. Me levanté para irme. Sofía, me llamó. Para lo que vale, lamento lo de tu cumpleaños. Fue cruel. Ricardo me convenció de que era la única manera de que tú lo dejaras ir. Dijo que nunca te divorciarías de él, a menos que lo humillaras públicamente primero. Todo fue planeado entonces. Incluso eso. Cada detalle. Él es un monstruo. Solo tardé demasiado en darme cuenta. Salí del café con la cabeza dando vueltas. Llamé a Diego de inmediato. Necesito que verifiques todo lo que te envié. Si Ricardo tiene documentos falsos e identidades alternas, esto va mucho más allá de un simple caso de fraude corporativo. Dios mío, Sofía. Si esto es verdad, podríamos estar hablando de lavado de dinero, evasión fiscal federal, fraude de identidad. Esto es territorio de Fiscalía Federal. Bien, que lo investiguen federalmente, que no tenga dónde esconderse. Regresé a la oficina y encontré a mi padre esperándome. ¿Es verdad lo que están diciendo en las noticias? ¿Que Ricardo intentaba huir del país? Peor que eso, papá. Tiene identidades falsas, cuentas en paraísos fiscales. Ha estado robando durante años, mucho antes de Valeria. Vi cómo mi padre envejecía 10 años en un segundo. Mi culpa. Yo lo traje a la empresa. Confié en él. No es tu culpa. Era un estafador profesional. Nos engañó a todos. ¿Qué vas a hacer? Voy a presentar la demanda penal como planeado. Pero también voy a notificar a la Fiscalía Federal. Si tiene propiedades y dinero escondido en el extranjero, necesitamos autoridades con más alcance. A las 2 en punto, Diego y yo estábamos en la Fiscalía presentando formalmente los cargos contra Ricardo Montoya. Fraude corporativo, malversación de fondos, y ahora, con la nueva información, también fraude de identidad y posible lavado de dinero. El fiscal asignado, licenciado Raúl Castillo, revisó toda la documentación con creciente asombro. Señora Mendoza, esto es uno de los casos más completos que he visto. Tiene documentación de cada centavo, fotografías, grabaciones, testimonios, y ahora me dice que tiene una testigo dispuesta a declarar sobre identidades falsas. Valeria Núñez estará disponible para testificar cuando la necesiten. Voy a emitir una orden de aprehensión inmediatamente, y voy a poner su nombre en la lista de alerta migratoria. Si intenta salir del país, será detenido en el aeropuerto. ¿Y las propiedades y cuentas en el extranjero? Eso requerirá cooperación internacional, pero tenemos tratados con Panamá e Islas Caimán. Podemos iniciar el proceso de recuperación de activos. Tomará tiempo, pero es factible. Salimos de la fiscalía con la sensación de que finalmente las cosas avanzaban. La red se estaba cerrando alrededor de Ricardo y él ni siquiera lo sabía todavía. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Sofía, tienes que escuchar esto. Acabo de interceptar una llamada entre Ricardo y un abogado. Están planeando contrademandar. Van a alegar que tú eres quien cometió fraude, que falsificaste evidencia, que todo es una venganza porque te fue infiel. Que lo intenten. Toda mi evidencia es legítima y verificable. Hay más. Están planeando filtrar historias a la prensa sobre tu salud mental. Van a decir que has tenido episodios de paranoia, que has estado tomando medicamentos psiquiátricos, que estás fabricando esta historia porque no puedes aceptar que tu matrimonio terminó. La rabia me quemó por dentro. Van a atacar mi reputación. Es una táctica desesperada, pero puede funcionar si no nos adelantamos. Entonces nos adelantamos. Diego, necesito que convoques una conferencia de prensa para mañana. Voy a contar mi versión de la historia antes de que Ricardo pueda distorsionarla. Diego dudó. ¿Estás segura? Una vez que hables públicamente, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde el momento en que Valeria anunció su embarazo en mi cumpleaños. Esto termina a mi manera, con mis palabras. Esa noche escribí mi declaración, cada palabra cuidadosamente elegida. No iba a ser emocional ni dramática, iba a ser factual, directa y devastadora. Hablaría sobre los 18 años de matrimonio, sobre la traición, sobre el fraude, sobre la humillación pública. Pero también hablaría sobre la fuerza de seguir adelante, sobre proteger el legado familiar,
sobre no permitir que los hombres destruyan lo que las mujeres construyen. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Cometiste un error al declararme la guerra. Voy a destruir todo lo que amas. Tu reputación, tu empresa, tu familia. Cuando termine contigo, no te quedará nada. Respondí con una sola línea. Ya veremos quién se queda sin nada. Nos vemos en la corte. Miré por la ventana de mi habitación hacia la ciudad iluminada. En algún lugar ahí afuera, Ricardo estaba planeando su próximo movimiento. Pero yo ya estaba 3 pasos adelante. Mañana el mundo escucharía mi verdad. Y después de eso, no habría ningún lugar donde Ricardo pudiera esconderse. El jueves amaneció con una energía diferente. Hoy sería el día en que yo controlaría la narrativa. La conferencia de prensa estaba programada para las 11 de la mañana en el salón principal del Hotel Fiesta Americana. Me desperté temprano y elegí mi atuendo con cuidado. Un traje sastre gris perla de Carolina Herrera, discreto pero poderoso. Maquillaje natural que mostrara mi rostro sin esconderme detrás de capas de corrector. Quería que todos vieran a una mujer fuerte, no a una víctima destrozada. Mariana llegó a las 8 para acompañarme. ¿Nerviosa? Aterrada, admití. Pero es necesario. Vas a estar increíble. Solo recuerda, mantén la calma, no te dejes provocar por preguntas agresivas y respira. Diego repasó conmigo una última vez los puntos clave que debía cubrir. Nada de emociones desbordadas, nada de ataques personales innecesarios. Solo hechos, cronología clara y un mensaje de empoderamiento. Cuando llegamos al hotel, la sala estaba repleta. Reporteros de todos los medios importantes de México, cámaras de televisión, fotógrafos. El murmullo de conversaciones llenaba el espacio. Vi algunas caras conocidas entre la audiencia, empresarios de Guadalajara, algunas de mis amigas del club que vinieron a apoyarme. Y en la última fila, usando una gorra y lentes oscuros, estaba Valeria. Me senté en la mesa principal con Diego a mi lado. Las luces de las cámaras se encendieron. El ruido se apagó gradualmente hasta que solo quedó silencio expectante. «Buenos días», comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Gracias a todos por estar aquí. He convocado esta conferencia porque creo firmemente en la verdad y en la transparencia, especialmente en momentos difíciles». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Hace 3 semanas, en mi cumpleaños número 42, descubrí de la manera más pública y humillante posible que mi esposo de 18 años había estado teniendo una relación extramarital durante 2 años. La amante anunció su embarazo frente a más de 150 invitados en mi propia casa. Vi cómo los reporteros tomaban notas frenéticamente. Pero la infidelidad, aunque dolorosa, no es la razón por la que estamos aquí hoy. Estamos aquí porque en los días siguientes a esa revelación descubrí algo mucho peor. Ricardo Montoya, mi esposo, ha estado desviando fondos de Mendoza Construcciones, la empresa familiar que mi abuelo fundó hace 50 años. Proyecté en la pantalla detrás de mí los gráficos que Javier había preparado. Números claros, imposibles de malinterpretar. Más de 5 millones de pesos fueron transferidos ilegalmente a cuentas personales, pero la investigación reveló algo aún más grave. Ricardo Montoya opera bajo identidades falsas. Tiene propiedades no declaradas en múltiples países. Ha estado evadiendo impuestos y moviendo dinero a paraísos fiscales durante años. El murmullo en la sala creció. Vi rostros de shock, de indignación. Ayer presenté una demanda penal formal ante la Fiscalía de Jalisco. Los cargos incluyen fraude corporativo, malversación de fondos, fraude de identidad y lavado de dinero. Hay una orden de aprehensión activa contra Ricardo Montoya y está en la lista de alerta migratoria. Levanté la vista, mirando directamente a las cámaras. Estoy aquí hoy no solo como una esposa traicionada, sino como una empresaria defendiendo el legado de su familia, como una mujer que se niega a ser silenciada o avergonzada por las acciones de un hombre que abusó de mi confianza y de la confianza de toda mi familia. No soy una víctima, soy una sobreviviente que pelea.
Y mi mensaje para cualquier mujer que esté pasando por algo similar es este. No tienen que quedarse calladas. No tienen que aceptar la humillación. Tienen el derecho de defenderse, de buscar justicia y de reconstruir sus vidas más fuertes que nunca. El aplauso comenzó lentamente, primero de mis amigas en la audiencia, luego se extendió. Incluso algunos reporteros aplaudieron, rompiendo su profesionalismo habitual. Ahora tomaré algunas preguntas, dije. Las manos se levantaron inmediatamente. ¿Dónde está Ricardo Montoya en este momento? No lo sé con certeza, pero las autoridades lo están buscando activamente. ¿Es verdad que la amante también tiene antecedentes criminales? Eso es correcto. Valeria Ramírez Núñez tiene antecedentes por fraude en Monterrey. Sin embargo, ella ha cooperado con la investigación, proporcionando información valiosa sobre las actividades criminales de Ricardo. Vi cómo Valeria se hundía en su asiento en la última fila. ¿Cuánto dinero espera recuperar? Eso dependerá de la investigación federal y la cooperación internacional. Pero estamos determinados a recuperar cada peso que fue robado de la empresa familiar. ¿Lamentó haberse casado con él? La pregunta me tomó desprevenida. Fue personal, directa. Durante 18 años creí que tenía un matrimonio real. Hubo momentos felices, momentos que atesoraré siempre, pero ahora me doy cuenta de que mucho de lo que viví fue una ilusión construida por un hombre que nunca fue quien decía ser. Lo lamento haber confiado en la persona equivocada, pero no lamento la mujer en la que me he convertido a través de esta experiencia. Otra mano se levantó. ¿Qué le diría a Ricardo Montoya si estuviera viendo esto ahora? Miré directamente a la cámara central. Ricardo, tuviste la oportunidad de construir una vida honorable. Tuviste el privilegio de ser parte de una familia que te dio todo. Elegiste traicionar esa confianza de la manera más cobarde posible. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus acciones. No hay cantidad de amenazas o manipulaciones que te salven de lo que has hecho. Te subestimaste a la mujer equivocada. La conferencia terminó 40 minutos después. Salí del hotel rodeada por mi equipo, ignorando las últimas preguntas gritadas por reporteros rezagados. En el auto de regreso, revisé mi teléfono. Había explotado con mensajes. Cientos de ellos, mujeres que no conocía compartiendo sus propias historias de traición, empresarios ofreciendo apoyo, abogados felicitándome por mi valentía, y un mensaje de un número desconocido. Destruiste mi vida con tus mentiras, pero yo destruiré la tuya. Esto no ha terminado. Ricardo, lleno de rabia impotente. Diego, ¿viste mi teléfono? Le mostré el mensaje amenazante. Guárdalo. Es evidencia de acoso. Si continúa, podemos añadir cargos adicionales. Esa tarde, la fiscalía llamó con noticias. Señora Mendoza, encontramos a Ricardo Montoya. Está en un hotel cerca del aeropuerto de Guadalajara. Vamos a ejecutar la orden de aprehensión en 2 horas. ¿Quiere estar presente? Absolutamente. Rodrigo me recogió en una camioneta discreta. Condujo hasta el hotel, un establecimiento de 3 estrellas cerca de la Terminal 2. Nada lujoso, claramente un lugar donde esperaba pasar desapercibido. Llegamos justo cuando la policía judicial rodeaba el edificio. Vi al fiscal Castillo coordinando con los agentes. Habitación 312, me informó. 3er piso. Está registrado bajo el nombre de Roberto Maldonado. Observé desde el estacionamiento cómo 6 agentes subieron por las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Después de todo esto, finalmente iba a ver a Ricardo enfrentar las consecuencias. Pasaron 10 minutos que parecieron horas. Luego, las puertas del hotel se abrieron. Los agentes salían con Ricardo esposado entre ellos. Se veía terrible. No había dormido, eso era obvio. Tenía barba de varios días, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Ya no era el ejecutivo pulcro y arrogante que había conocido. Era un hombre derrotado. Nuestras miradas se encontraron a través del estacionamiento. Vi rabia en sus ojos, pero también algo más. Miedo. Sabía que había perdido. Los agentes lo metieron en la patrulla. Antes de que cerraran la puerta, gritó hacia mí. «Esto es tu culpa, Sofía. Tú me obligaste a hacer todo esto.
Si hubiera sido una mejor esposa, nada de esto habría pasado. Las palabras me golpearon como siempre lo hacían. Esa habilidad que tenía de hacerme sentir culpable, incluso cuando él era el criminal. Pero esta vez no funcionó. No, Ricardo, respondí, mi voz calmada pero firme. Tú elegiste esto. Cada decisión fue tuya, y ahora pagarás por todas ellas. La patrulla se alejó llevándolo a la estación de policía donde sería procesado formalmente. El fiscal Castillo se acercó a mí. Lo tenemos. Con la evidencia que proporcionó y lo que encontramos en la habitación del hotel, incluyendo documentos falsos y más de 1 millón de pesos en efectivo, no tiene manera de salir de esto. ¿Cuánto tiempo enfrentará? Considerando la gravedad de los delitos, estamos hablando de entre 8 y 15 años de prisión, y eso es solo por los cargos estatales. Los federales podrían añadir más tiempo. 15 años. Ricardo tendría casi 60 cuando saliera. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Esa noche, las noticias estaban saturadas con imágenes de Ricardo siendo arrestado. Mi conferencia de prensa había sido transmitida en todos los canales principales. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas, aunque la mayoría parecía estar de mi lado. Justicia para Sofía era tendencia nacional. Mariana vino con vino y comida china. Nos sentamos en mi sala viendo las noticias como si fueran una película de otra persona. «Lo lograste», dijo ella. «Realmente lo lograste. Todavía falta el juicio. Podría tomar meses. Pero ganaste la batalla pública. Ricardo es el villano. Tú eres la heroína. Eso es importante». Mi padre llamó, su voz llena de orgullo y alivio. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, hija. Protegiste el legado familiar». Patricia también llamó, llorando de felicidad. «Siempre supe que eras fuerte, pero esto es otro nivel». Pero la llamada más sorprendente fue de Valeria. «Sofía, vi tu conferencia, y lo que dijiste sobre mí, sobre cooperar, gracias por no destruirme completamente. No lo hice por ti, lo hice porque la verdad era más importante que la venganza personal. Lo sé, y quiero que sepas que voy a testificar contra Ricardo. Todo lo que sé, se lo voy a contar al fiscal. Me lo merece por lo que nos hizo a ambas». Había algo extrañamente satisfactorio en saber que Ricardo había perdido a todos. Su esposa, su amante, su trabajo, su libertad, su reputación. Había apostado todo y lo había perdido todo. Al día siguiente, Diego me llamó con más noticias. Las autoridades de Panamá respondieron a nuestra solicitud de cooperación. Encontraron 3 cuentas bancarias bajo el nombre de Roberto Maldonado con aproximadamente $8 millones combinados. Dios mío, no eran solo 5 millones de pesos, Sofía. Eran más de 150 millones de pesos cuando conviertes todas las cuentas extranjeras. Ha estado robando sistemáticamente durante al menos 10 años. Me senté, mareada por la magnitud de la traición. 10 años. Casi todo nuestro matrimonio había sido una mentira construida sobre dinero robado. ¿Podemos recuperarlo? Estamos iniciando los procesos legales. Tomará tiempo, tal vez años, pero sí, eventualmente la mayor parte debería ser recuperada y devuelta a Mendoza Construcciones. Y Ricardo lo sabe. Oh, lo sabe. Su abogado ya está intentando negociar un acuerdo. Ofrecen devolver todo el dinero a cambio de reducción de sentencia. No, nada de acuerdos. Quiero que enfrente el peso completo de la ley. Eso pensé que dirías. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había pasado en menos de un mes. De la esposa humillada en su fiesta de cumpleaños a la empresaria que había desmantelado un imperio criminal. No había sido fácil. Había llorado, había dudado, había tenido momentos donde quería rendirme y simplemente desaparecer. Pero no lo hice, porque algo había cambiado en mí esa noche horrible cuando Valeria anunció su embarazo. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, una determinación de acero, una negativa absoluta a ser definida por la traición de otro. Miré mi reflejo en el espejo. Ya no veía a la Sofía ingenua que creía en finales felices. Veía a una mujer que había pasado por el fuego y había salido forjada en acero. Y mañana, cuando el sol saliera de nuevo,
estaría lista para enfrentar lo que viniera después. 6 meses después, me paré frente al espejo del baño de mi nueva oficina, la que había rediseñado completamente después de que todo terminara. Ya no había rastros de Ricardo en ningún lugar del edificio Mendoza. Su antigua oficina ahora era una sala de reuniones moderna y luminosa. Hoy era el día del juicio final, el día en que Ricardo Montoya escucharía su sentencia. Me puse un vestido azul rey de Oscar de la Renta, diferente al que usé aquella noche fatídica de mi cumpleaños, pero igualmente elegante. Esta vez, el azul representaba victoria, no ingenuidad. Mariana me esperaba en el estacionamiento. Había sido mi roca durante estos meses, mi confidente, mi hermana de otra sangre. ¿Lista para cerrar este capítulo? Más que lista. Es hora de pasar la página. El juzgado estaba abarrotado. Los casos de alto perfil siempre atraían multitudes, y este había sido seguido por todo México. La empresaria que destruyó al esposo estafador. La historia había capturado la imaginación pública. Tomé mi asiento en la primera fila, al lado de mi padre y Patricia. Del otro lado de la sala, Ricardo estaba sentado con su abogado defensor. Se veía delgado, pálido, con el cabello casi completamente gris ahora. 6 meses en prisión preventiva lo habían cambiado físicamente. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Ya no había rabia en sus ojos, solo resignación y algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque probablemente solo era autocompasión. La jueza Elena Gutiérrez entró a la sala. Una mujer de 60 años, con reputación de ser estricta pero justa. Durante los últimos meses, había escuchado testimonio tras testimonio. Había revisado montañas de evidencia. Había desenredado cada capa de las mentiras de Ricardo. Todos de pie. El juicio había durado 3 semanas. Había sido agotador. Tuve que testificar durante 2 días completos, reviviendo cada momento doloroso, respondiendo preguntas invasivas sobre mi matrimonio, mi vida íntima, mis finanzas. Valeria también testificó. Con su vientre prominente de 8 meses, narró cómo Ricardo la había reclutado, la había manipulado, la había usado. Su testimonio fue devastador para la defensa. Javier presentó la evidencia financiera con la precisión de un cirujano. Cada transacción ilegal, cada cuenta oculta, cada mentira documentada meticulosamente. Diego había sido brillante, desmantelando cada argumento de la defensa con hechos irrefutables. Y ahora, después de 3 días de deliberación, la jueza había llegado a su veredicto. El acusado, Ricardo Montoya Fernández, ha sido encontrado culpable de los siguientes cargos. La jueza leyó la lista: fraude corporativo, malversación de fondos, fraude de identidad, evasión fiscal, lavado de dinero. 12 cargos en total. Culpable de todos. Escuché un sollozo ahogado. La madre de Ricardo, que había asistido a cada día del juicio, lloraba en silencio en la última fila. Sentí una punzada de compasión por ella. No era su culpa haber criado a un estafador. Considerando la gravedad de los delitos, el daño causado a múltiples víctimas, la premeditación evidente y la falta de remordimiento genuino, esta corte sentencia al acusado a 14 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 8 años. 14 años. Ricardo tendría casi 60 cuando saliera. Adicionalmente, se ordena la restitución completa de todos los fondos robados a Mendoza Construcciones, incluyendo intereses y daños. El total asciende a 182 millones de pesos. Se ordena el embargo y la transferencia de todas las propiedades, cuentas bancarias y activos del acusado para cumplir con esta restitución. Cualquier activo restante después de la restitución completa será dividido según determine el juicio de divorcio correspondiente. La jueza hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. Señor Montoya, tuvo la fortuna de casarse con una mujer extraordinaria y de ser aceptado en una familia honorable. Traicionó esa confianza de la manera más vil posible. Robó no solo dinero, sino años de vida, paz mental y dignidad. Esta sentencia refleja la seriedad de sus crímenes.
Espero que use su tiempo en prisión para reflexionar sobre el hombre en el que se convirtió. Golpeó el martillo. Sentencia ejecutada. El acusado será trasladado inmediatamente al Centro Federal de Readaptación Social. Se acabó. Finalmente se acabó. Los guardias se llevaron a Ricardo esposado. Mientras pasaba junto a mí, se detuvo. Sofía, lo miré esperando una disculpa, una explicación, algo. Todavía hay dinero que nunca encontrarán, en lugares que nunca imaginarían. Cuando salga, lo recuperaré y comenzaré de nuevo. Sonreí tristemente. Incluso ahora, incluso después de perderlo todo, seguía siendo el mismo. Arrogante, delirante, incapaz de aceptar la derrota. Ricardo, cuando salgas tendrás casi 60 años, sin dinero, sin reputación, sin futuro. No habrá nuevo comienzo. Esta es tu vida ahora. Acéptalo. Los guardias lo alejaron antes de que pudiera responder. Afuera del juzgado, los reporteros nos esperaban. Diego había preparado una breve declaración. La justicia ha sido servida hoy. El señor Montoya enfrentará las consecuencias de sus acciones. Mendoza Construcciones recuperará los fondos robados y continuará operando con la integridad que siempre ha caracterizado a esta empresa familiar. Mi clienta está agradecida con el sistema judicial mexicano y espera cerrar este capítulo de su vida. Corto, profesional, perfecto. No di entrevistas adicionales, simplemente subí al auto con mi familia y nos fuimos. Esa noche organizamos una cena íntima en mi casa. Solo familia cercana y los amigos que habían estado ahí durante los momentos más oscuros. Mariana, Diego, Rodrigo, Javier. Un brindis, propuso mi padre, levantando su copa. Por Sofía, quien demostró que la justicia no es solo una palabra bonita, sino algo por lo que vale la pena pelear. Por Sofía, todos repitieron. Bebí el vino sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No felicidad todavía, eso llegaría con tiempo, pero sí paz. ¿Y ahora qué?, preguntó Patricia. ¿Qué sigue para ti? Vivir, respondí simplemente. Reconstruir. Volver a descubrir quién soy sin estar definida por el matrimonio que tuve o por la batalla que peleé. Una semana después, firmé los papeles finales del divorcio. El juez había sido generoso en la división de bienes, considerando la culpabilidad de Ricardo. Me quedé con la casa, los autos y una compensación económica adicional de 20 millones de pesos por daño moral. Valeria dio a luz a un niño sano, un varón que se parecía inquietantemente a Ricardo. Ella me envió una foto por mensaje con una nota. Gracias por no destruirme completamente. Le voy a contar a mi hijo sobre la mujer fuerte que su padre traicionó, pero nunca pudo derrotar. No respondí, pero guardé el mensaje. 2 meses después del juicio, algo inesperado sucedió. Recibí una carta. Del penal donde Ricardo estaba cumpliendo su sentencia. La abrí con manos temblorosas. Sofía, sé que no merezco que leas esto. Probablemente deberías quemar esta carta sin terminarla, pero necesito intentarlo de todas formas. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Demasiado tiempo. Y finalmente estoy enfrentando verdades que pasé años evitando. Fui un cobarde, un mentiroso, un ladrón. Tomé todo lo que me diste, tu amor, tu confianza, tu familia, y lo traicioné por avaricia y ego. No hay excusa. No hay explicación que haga lo que hice menos horrible. Arruiné mi vida, pero peor aún, casi arruino la tuya. No espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente veo lo que era y lo que hice, y me avergüenzo profundamente. Fuiste la mejor parte de mi vida y fui demasiado estúpido para valorarlo hasta que lo perdí todo. Espero que encuentres felicidad, real, genuina felicidad, con alguien que te merezca, que no soy yo, Ricardo. Leí la carta 3 veces, buscando entre líneas alguna manipulación, algún truco. Pero solo encontré lo que parecía ser arrepentimiento genuino. No respondí. No había necesidad. Esas palabras eran para su propia conciencia, no para mí. Mi sanación no dependía de su arrepentimiento. La vida continuó.
Mendoza. Construcciones prosperó bajo el nuevo liderazgo. Sin las distracciones y el drenaje de recursos causado por Ricardo, la empresa creció un 30% en el primer año. Yo me sumergí en el trabajo, pero también aprendí a vivir de nuevo. Tomé clases de pintura. Viajé a Italia con Mariana. Comencé terapia para procesar realmente todo lo que había pasado. Y lentamente, muy lentamente, las heridas sanaron. Un año después del juicio, estaba en mi oficina cuando Carolina entró con una expresión extraña. «Señora Sofía, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es importante». «¿Quién?» «Un abogado, de Ricardo». Mi estómago se apretó. «¿Qué quiere?» «Dice que Ricardo quiere transferirle información sobre cuentas adicionales que nunca fueron descubiertas, sin condiciones. Solo quiere que usted las tenga». Resultó ser verdad. Ricardo, desde prisión, había decidido revelar las últimas cuentas ocultas. 40 millones de pesos adicionales en una cuenta de Suiza que nadie había encontrado. «¿Por qué está haciendo esto?», le pregunté al abogado. «Dijo que es lo único que puede hacer para comenzar a compensar el daño que causó. Que usted merece cada peso». Ese dinero fue dividido. La mitad para Mendoza Construcciones, y la otra mitad la doné a una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de fraude financiero por parte de sus parejas. Porque al final, esta historia no era solo sobre mí. Era sobre todas las mujeres que habían sido traicionadas, robadas, humilladas por hombres en quienes confiaron. Hoy, 3 años después de aquella noche horrible en mi cumpleaños, me siento en la terraza de mi casa mirando el atardecer sobre Guadalajara. Tengo 45 años. Soy directora general de Mendoza Construcciones. Soy mentora de jóvenes empresarias. Soy sobreviviente, guerrera. Y finalmente, estoy en paz. ¿Lamento haber pasado por todo eso? Por supuesto. El dolor fue real, profundo, casi destructivo. Pero lamento quién me convertí como resultado. Nunca. Aprendí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Que la justicia existe cuando luchas por ella, que el perdón es para uno mismo, no para quien te hirió, y que el final de una historia puede ser el comienzo de algo mejor. Mi teléfono suena. Es una invitación para una gala benéfica. Sonrío y respondo que asistiré, porque la vida continúa. Y yo elegí vivirla en mis propios términos, más fuerte, más sabia y completamente libre. La niña que sopló las velas en su cumpleaños número 42 murió esa noche, pero de sus cenizas nació una mujer que nadie, nunca más, podría derrotar. Y esa es la mejor venganza de todas. No solo sobrevivir, sino prosperar. Fin.